Nunca pensé que una copa de vino podría temblar en mi mano como si fuera de papel. Pero ahí estaba yo, en la boda de mi hijo Zachary, rodeada de luces cálidas, flores caras y sonrisas falsas, cuando su nueva esposa tomó el micrófono y dijo, entre risas: algunos invitados simplemente no saben cuándo quedarse en casa, como su madre. El salón estalló. Carcajadas. Aplausos. Incluso un silbido por ahí. Yo sonreí. Una de esas sonrisas educadas que duelen más que una bofetada. Brindé en silencio, como si todo me hiciera gracia. Pero por dentro algo se partió. Zachary no se inmutó. Le apretó la mano a Emily, y ambos rieron como si acabaran de compartir un secreto delicioso. No me miró. Ni una vez. Como si no fuera yo quien le había enseñado a sostener el tenedor y a atarse los zapatos. Como si no fuera yo quien vendió sus anillos de boda antiguos para pagar el depósito del salón donde estaban ahora, burlándose de mí. Mi copa tintineó levemente al chocar con la pulsera de plata que llevaba regalo de él, cuando aún me decía, mamá, sin esa distancia cortante. Me la ajusté con cuidado, como si ese gesto pudiera anclarme al suelo. Me senté. El vestido azul que había elegido con tanto esmero, después de que me advirtieran que no debía opacar a nadie, parecía aún más apagado bajo la luz de las lámparas. La gente volvió a bailar, las luces bajaron, la música subió, y yo simplemente me quedé ahí, invisible, como una sombra entre los invitados. Pero no era tristeza lo que sentía. No exactamente. Era algo más duro, más frío, algo que se había estado acumulando, grano a grano, desde hacía tiempo. Y esa broma pública, humillante, tan cuidadosamente disfrazada de humor, fue la gota que lo selló todo. No dije nada. No aún. Me terminé el vino con calma, dejé la copa en la mesa sin una sola grieta, y me puse de pie con una lentitud medida. El tipo de lentitud que hace que la gente mire, aunque sea por un segundo. Y sí, sonreí. Pero esta vez, fue por mí. 2 meses antes de la boda, salí del hospital con una bata aún atada flojamente, y una bolsa con instrucciones médicas en la mano. Nada grave, decían, una cirugía menor. Pero en esos días de reposo, de café frío y analgésicos, mi hijo Zachary no llamó ni una sola vez, ni un mensaje, ni una voz preguntando cómo dormí, solo silencio, y Emily. Ella me escribió, sí, pero con una cortesía distante. Esperamos que te mejores pronto. Necesitamos los depósitos para los arreglos florales antes del viernes. ¿Podrás enviarlos? Ni un, ¿cómo estás? Solo cuentas. Mi recuperación no figuraba entre las prioridades. Antes, Zachary venía los domingos sin falta. A veces traía pan dulce, otras simplemente su risa. Nos sentábamos a ver viejas películas o charlábamos hasta que se hacía de noche. Pero desde que se comprometió, ese hábito se esfumó sin explicación. De pronto, cada cosa importante pasaba por la señora Harrison, la madre de Emily, esa mujer que me hablaba como si fuera una empleada contratada para financiar el evento. Cada decisión, el menú, las flores, la música, incluso el tipo de silla, se me presentaba después de haber sido tomada. Lo mío no era opinión, era tarjeta bancaria. Me hacían sentir útil solo en la medida en que podía pagar algo. Y aún así, lo hice. Porque soy de esa generación que cree que las madres siempre deben estar, aunque solo las llamen para transferencias. Pero había una inquietud que empezaba a instalarse, una sensación áspera bajo la lengua, como cuando te tragas una verdad a medias. Cada vez que daba, algo en mí se encogía. Fue al ver un mensaje reenviado por error que comencé a juntar las piezas. Nada importante en apariencia, una frase casual de Emily a un proveedor, pero contenía una palabra que me hizo detenerme. Margaret cubrirá ese gasto también. Margaret. No mamá. No suegra. Ni siquiera señora Sullivan. Solo Margaret. Como si yo fuera una firma, no una persona. Ahí lo supe. No me estaban olvidando por descuido. Me estaban borrando con intención. Las señales estaban ahí, siempre lo estuvieron. Solo que una madre tarda más en creer lo que duele. Un día abrí el sitio web de la boda, un enlace que encontré casi por accidente, y al revisar la sección de familia, no vi mi nombre por ningún lado.
Los Harrison tenían una biografía detallada, con fotos, anécdotas y hasta una carta emotiva escrita por Emily a sus padres. Zachary tenía una sección propia, claro. Y yo, que le di la vida, el techo, los dientes derechos, yo no estaba ni en la galería de imágenes. Tampoco recibí invitación a la despedida de soltera, a pesar de haber transferido dinero para las decoraciones, los aperitivos, el pastel temático. Es solo para amigas cercanas, me dijeron. Pero luego vi las fotos en Instagram. La madre de Emily brindando en primera fila, su prima bailando con una banda en vivo que yo ayudé a pagar, mis flores, mis luces, mi ausencia. Y llegó la cena de ensayo. Me visté con discreción. Blusa crema, pantalón planchado, tacones cómodos, y llegué puntual. El salón estaba adornado con hortensias blancas, la música suave, las conversaciones amables. Al buscar mi lugar, me encontré con una tarjeta que decía Señora Sullivan, pegada al extremo final de una mesa auxiliar. No solo no tenía vista al centro, estaba justo detrás de una columna. Nadie se sentó a mi lado hasta pasados los primeros brindis. Para entonces, ya había aprendido a mirar mi plato con cara de que todo estaba bien. Pero lo que realmente selló todo, fue el día anterior a la boda. Emily me llamó y, con esa voz de miel espesa que usa cuando va a clavar la daga, dijo: «Solo quería pedirte un favor. No uses azul marino mañana. Mi mamá ya eligió ese color. Si tú también lo usas, pues, te vas a mezclar con el fondo». Y se rió. Ligera, como si fuera un consejo de moda, no una humillación. Colgué sin decir nada. Me miré al espejo. El vestido azul que había comprado con tanta ilusión, seguía colgado en la percha, esperando una boda donde nunca fui realmente bienvenida. Thomas Bear siempre fue más que el abogado de la familia. Fue el único amigo que mi esposo conservó desde la universidad, un hombre sobrio, metódico, con la voz siempre serena y los trajes oscuros que olían a biblioteca antigua. Cuando llamó, no lo hizo con formalidades ni rodeos. «Margaret, necesito que me confirmes algo personalmente». Yo estaba en la cocina, con la taza de té aún humeando entre las manos. «Claro, dime. ¿Autorizaste un retiro de $18,000 del fideicomiso Sullivan?» Casi se me cae la taza. «No. ¿Cuándo fue eso?» «Hace una semana. El documento tiene la firma electrónica de Robert. Pero hay algo que no cuadra». El nombre de mi esposo me golpeó como un eco. Robert llevaba 2 años muerto. Su firma estaba guardada bajo doble llave, encriptada y retirada de todos los accesos digitales tras su fallecimiento. Solo Thomas y yo teníamos constancia de cómo se cerró todo. ¿La firma? ¿Estás seguro de que es la de Robert? Estoy seguro. Y no solo eso. El formato del documento es antiguo. Está copiado de una plantilla que dejamos de usar hace 5 años. Es como si alguien hubiera encontrado un archivo viejo, lo adaptó y lo presentó como si nada. Me apoyé en la encimera. El pulso, desbocado. «Thomas, yo no he autorizado nada, ni he usado ninguna plantilla. Esa firma no debió estar ahí». Lo imaginaba. «Por eso te llamo. Porque si tú no lo hiciste, Margaret, eso es un delito grave. Ese documento, si se presenta como válido, constituye una falsificación. Y no cualquier falsificación. Es fraude sobre un fondo familiar. Estamos hablando de cárcel». El silencio entre nosotros fue denso. Solo se oía el zumbido del refrigerador. «¿Quién lo presentó?», logré preguntar. «No puedo confirmarlo aún, pero el correo vinculado al envío es de Emily. O mejor dicho, está a nombre de ella». Cerré los ojos. Sentí un peso caer sobre mí. No solo de rabia, sino de algo peor, certeza. Porque hay mentiras que duelen. Pero las verdades que uno ya sospechaba, y con acento agudo se clavan más hondo. Esa noche no dormí. No por angustia, eso ya lo había sentido demasiado, sino por claridad. Una claridad que solo llega cuando ya no te queda nada que perder. Me senté en la sala, la luz del porche colándose apenas por la ventana, y tracé en mi libreta vieja lo que sería por fin mi plan. Primero, proteger el legado de Robert. No por nostalgia, no por melancolía, por justicia. Él había trabajado toda su vida para asegurar que su hijo tuviera un respaldo digno, no para que su firma fuera reciclada y usada como llave para saquear lo que él dejó con tanto esfuerzo. Segundo, exponer la falsificación. No bastaba con saberlo. Tenía que demostrarse. Con pruebas, con fechas,
con nombres. Y debía hacerse bien, con método, sin escándalos prematuros, porque no se trata de venganza, sino de restaurar el equilibrio. Yo no iba a bajar al nivel de quienes me enterraron con sonrisas. Iba a subir al mío, el de la dignidad silenciosa. Tercero, y esto era lo más difícil, recuperar mi lugar, no como madre mártir, ni como suegra complaciente, como mujer completa. Mostrarle a Zachary, sin llanto ni súplica, lo que permitió, lo que toleró, y lo que perdió. El objetivo no era vengarme de Emily, ni siquiera hacerla pagar, aunque, honestamente, si llegaba a pasar, no iba a detenerlo. El objetivo era simple y claro, preservar lo que era mío por derecho. Y, cuando llegara el momento, hacer que la verdad se escuchara donde importaba. Entre esas mismas paredes donde me ridiculizaron con risas suaves y copas en alto. Donde me transformaron en una caricatura de suegra, difícil. Donde la broma fue tan bien armada que parecía inofensiva. Allí. Exactamente allí. Porque hay verdades que necesitan ser pronunciadas en voz alta, frente a quienes rieron más fuerte. Cerré la libreta, me serví una copa de vino, esta vez sin temblor, y me asomé por la ventana. La noche estaba quieta, casi respetuosa, como si el mundo supiera que algo había cambiado, que una madre había dejado de pedir permiso. El primer hilo del que tiré no parecía importante. Un correo reenviado por error, uno de esos que llegan entre promociones y notificaciones de bancos. Lo abrí sin esperar nada. Pero ahí estaba. Un mensaje del organizador de bodas dirigido a Emily. Hola, por favor confirma tu aprobación para la transferencia de los $16.000 del fondo Sullivan mediante la firma de Margaret, o dime si usarás el formulario digital de nuevo. De nuevo, esa palabra, pequeña, casi invisible, pero encendió algo dentro de mí, porque implicaba que no era la primera vez. Que esa firma, la de mi esposo fallecido, usada sin autorización, ya había aparecido antes. Y si había una vez, había patrón. Me apoyé en el respaldo del sofá, leyendo y releyendo esa frase. No por incredulidad, por rabia contenida. ¿Cuántas veces habían fingido que todo era legítimo, mientras yo firmaba cheques de verdad creyendo que aún tenía el control? Respondí al correo con algo neutro. Una simple solicitud de copia del formulario para mis archivos. Fingí interés administrativo. Cortés. Silenciosa. Así me querían. Así me iban a tener, por ahora. Luego llamé a Thomas. Le reenvié el correo, sin añadir comentario alguno. Su respuesta fue inmediata. Voy para allá. Nos reunimos esa misma tarde en su despacho. Nada de cafés ni charla amable. Solo documentos sobre la mesa, pantallas abiertas y una línea en su rostro que no le había visto nunca. Esto es más grande de lo que pensamos, dijo, pasando las páginas impresas con una firmeza inusitada. Hay rastros digitales que no coinciden con ninguna autorización tuya. Yo asentía, pero no por sorpresa. Mi intuición ya lo sabía. Lo que necesitaba era confirmación. Y ahora la tenía. Volví a casa con una carpeta bajo el brazo, y una convicción más dura que el concreto de mi entrada. Ya no estaba adivinando. Estaba siguiendo migas dejadas por alguien que creyó que nunca miraríamos. Y esa palabra de nuevo, ya no era solo un error. Era una confesión inadvertida. Pasé los días siguientes sumergida en carpetas digitales, como si rebuscar en archivos viejos pudiera devolverme algo más que evidencia. El respeto. Navegué entre correos, respaldos, fechas de acceso. Aprendí más de ciberseguridad en 48 horas que en toda mi vida. No por curiosidad, sino por necesidad. Cuando una mujer llega a ese punto, ya no investiga. Excava. Localicé los formularios sospechosos en una carpeta compartida que creía cerrada desde la muerte de Robert. Pero no lo estaba. Emily, o alguien con acceso, había ingresado usando una cuenta secundaria. Una de esas que se usaban para emergencias y que él había dejado activas por costumbre. La contraseña nunca se actualizó. Encontré 3 solicitudes. 3. Todas con el mismo archivo base, copiado de una plantilla antigua que solo Robert y Thomas usaban antes de digitalizar todo. El primer retiro fue por 18.000. El segundo, 22.000. El tercero, 17.000 y un poco más.
Sumaban más de $57.000. Pero lo más revelador no era la cantidad. Era la firma. No era una falsificación burda. Era la firma real, escaneada, arrastrada y pegada con precisión quirúrgica. Pero la metadata no mentía. Era un archivo obsoleto, eliminado hacía más de un año. Y sin embargo, ahí estaba, reapareciendo como un fantasma en cada formulario. Me senté frente a Thomas, la carpeta abierta entre nosotros. Él repasó los documentos, los registros de IP, las marcas de tiempo. Finalmente levantó la mirada. La firmaron con la mano muerta de tu esposo. No dije nada. No hacía falta. Mi expresión ya lo decía todo. Volví a casa con los ojos secos. Había llorado lo que tenía que llorar en el pasado. Ahora solo quedaba actuar. Porque una cosa es que te borren de una boda. Otra, que te borren de tu propia historia financiera con el nombre de tu marido como arma. Y lo peor de todo, es que alguien creyó que nunca me daría cuenta. La música seguía sonando, los brindis se acumulaban, y Emily flotaba entre mesas como una reina moderna. Todos celebraban su encanto, su vestido, su supuesta humildad. Pero mientras ella sonreía con esa perfección calculada, yo sostenía la copa con firmeza. No temblaba. No vacilaba. Porque había esperado este momento. No para arruinar la noche, sino para desenmascararla. Y había elegido hacerlo con precisión quirúrgica, igual que ella al borrar mi nombre. Esperé a que el bullicio bajara. A que la atención volviera al centro del salón. Luego me puse de pie. Golpeé suavemente el borde de la copa con la uña. El sonido fue claro, seco. Algunas cabezas se giraron. Zachary me miró, confundido. Emily aún reía por algo que no escuché. Ya que estamos contando historias, dije con voz firme, quiero compartir una. El silencio cayó como una tela húmeda sobre la sala. No grité. No lloré. No acuse con acento agudo. Solo hable con acento agudo. Hablaremos de una firma. De un fondo familiar. Y de una novia que quería el dinero. Sin la madre. Vi el primer gesto de incomodidad en los ojos de Emily. Intentó reír, pero la risa se le quedó en la garganta. Algunos invitados cuchichearon. Otros se enderezaron en sus sillas. Claro. No quiero ser yo quien arruine el momento. Me acerqué al bolso con toda la calma del mundo. Lo abrí y saqué un sobre. Por eso, pensé que sería mejor que lo leyera alguien neutral. Me giré hacia la wedding planner. Una joven demasiado nerviosa para disimular su culpa. Le extendí el sobre. ¿Podrías leer esto, por favor? Ella me miró, luego a Emily, luego a Zachary. Nadie dijo nada. Así que tomó el micrófono. El siguiente documento es un correo fechado hace 3 semanas, comenzó, con la voz temblorosa. Y entonces, las palabras lo llenaron todo. Las fechas. Las firmas. Las transferencias. El correo donde se mencionaba el uso repetido de una firma que debía estar enterrada con mi esposo. La sala quedó muda. Emily no movió un músculo. Zachary parecía de piedra. La música cayó por sí sola. Y yo solo volví a sentarme. Mi copa esta vez ni siquiera se derramó. La última palabra del correo aún flotaba en el aire cuando la wedding planner bajó el micrófono con las manos temblorosas. Nadie aplaudió. Nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado justo en el punto donde la verdad ya no podía disfrazarse. Emily seguía de pie junto a Zachary, pero ahora su rostro no mostraba nada. Ni enojo ni vergüenza. Solo ese vacío de quien sabe que fue atrapada con las manos en la joya familiar. Zachary la miraba, pero no como antes. Había algo en sus ojos. Desconcierto quizás, o la lenta comprensión de un hijo que empieza a ver a su madre con ojos nuevos. Un murmullo rompió el silencio, luego otro. Las voces se alzaban, como si todos intentaran procesar al mismo tiempo lo que acababan de escuchar. Emily dio un paso atrás. Una lágrima, única, precisa, recorrió su mejilla. Teatral, como todo en ella. El padre de Emily enrojeció. Lo vi levantar la servilleta de su regazo con rigidez militar, como si ese pedazo de tela pudiera tapar lo que ya estaba a la vista de todos. Una de las damas de honor miró su teléfono como si deseara ser teletransportada. El DJ bajó el volumen de la música por completo.
El pastel seguía intacto, solo que ahora parecía una burla, y yo no sentí satisfacción, sentí un hueco, un frío seco en el pecho. Porque, aunque el mundo se estaba desmoronando alrededor de Emily, yo no había ganado nada. Solo había hecho lo que debía hacer. Proteger la memoria de mi esposo. Y protegerme a mí misma de seguir siendo invisible. Un groomsman, uno que había reído fuerte durante el chiste de Emily, intentó decir algo gracioso para romper el hielo. Se le atragantó la voz a medio camino. Nadie rió. Emily huyó. Así, sin más. Dando media vuelta, agarrando la cola del vestido como pudo y desapareciendo por el pasillo lateral. Zachary no la siguió. Y yo, en mi mesa, recogí la copa, tomé un sorbo tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a respirar. Volver a casa después de la boda no fue un regreso. Fue un descenso. Uno silencioso, pesado, como quien camina de espaldas con los ojos abiertos. Tomás me esperaba con café recién hecho, y una carpeta nueva bajo el brazo. Sabía que no habíamos terminado. Lo de la boda fue solo una grieta. Ahora venía lo más difícil. Entender hasta dónde habían llegado. Nos sentamos en su oficina. Él abrió la carpeta sin preámbulos. Encontré 2 documentos más, dijo, mientras deslizaba las copias sobre la mesa. Uno es una solicitud para acceder a la anualidad de Robert. Por suerte fue rechazada. El otro es un intento de cambiar al beneficiario secundario en una póliza de legado. El aire en la sala se volvió más denso. Thomas no necesitó decir el nombre. Ya lo sabía. Emily. Siempre Emily. Con su sonrisa de porcelana y sus manos ansiosas por moldear lo ajeno. Cada movimiento suyo había sido un cálculo. Una estrategia para borrar mi existencia del papel y del corazón de mi hijo. Pero esta vez, lo que me rompió no fue ella. Fue ver el nombre de Zachary en cada formulario. No en la firma, no directamente. Pero sí en los campos de contacto. En los correos de aprobación. En los permisos electrónicos que no se consiguen sin un sí. Sabía lo que hacía. O simplemente dejaba que todo ocurriera con tal de no confrontar. Me quedé en silencio. Thomas me miró con una mezcla de rabia profesional y lástima personal. ¿Crees que él lo sabía?, preguntó, sin suavizar el golpe. No lo sé, respondí, con voz más baja de lo que esperaba. Tal vez no quiso saber. Porque a veces el amor no es ciego. A veces, simplemente cierra los ojos para no tener que elegir. Guardé las copias en mi bolso como quien recoge fragmentos de una casa bombardeada. No lloré. Ya no. Llorar era para cuando aún se creía que algo podía salvarse intacto. Y yo, después de tantos meses de ser ignorada, solo quería una cosa: claridad. Aunque doliera más que la traición misma. Durante 3 días, el teléfono no sonó. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo el silencio. No el de la paz, sino el que suena como una habitación vacía que antes estaba llena de risas. Y eso duele más que cualquier insulto. El desinterés. No saber si Zachary estaba enojado, confundido, arrepentido, o simplemente ausente por elección, me perforaba de formas que no sabía explicar. No existe anestesia para ese tipo de vacío. Y sin embargo me negué a suplicar. Esta vez, no. Porque cuando una madre lo ha dado todo, lo último que debe perder es su dignidad. Pasé las noches escuchando viejos mensajes de voz. Pequeñas grabaciones donde él decía cosas simples como: «Mamá, te paso a buscar en 10», o «¿Guardaste el postre?». Lo escuchaba reír. Reír sin distancia. Reír como el hijo que yo crié, no el hombre que ahora parecía permitir que alguien más me convirtiera en una figura prescindible. En un momento, me descubrí hablándole a la nada. «¿Dónde estás, hijo? ¿En qué parte del camino te dejaste llevar tan lejos que ya no podés verme?». No lloré. Pero sentí el nudo en la garganta como si llevara semanas formándose sin permiso. Salía a caminar por las tardes, sin rumbo. No para olvidar, sino para mantenerme en pie. Las flores del vecindario seguían brotando. El viento olía a octubre, a hojas secas y promesas rotas. Me detuve frente a la iglesia donde Zachary fue bautizado. Las campanas sonaron. Yo no entré. Solo me quedé ahí, recordando su primera sonrisa, sus pasos tambaleantes, la primera vez que me dijo «te quiero» sin que yo se lo pidiera. Una madre nunca deja de amar. Pero sí puede aprender a amar desde lejos.
a protegerse incluso del propio hijo, cuando es necesario. Esa noche, al volver, me serví una taza de té. No revisé el celular. No porque no me importara, sino porque estaba aprendiendo algo nuevo, que una mujer puede extrañar y defenderse al mismo tiempo. Y aunque me dolía el pecho, también sentía algo más. Una firmeza. Una certeza. La mujer de la broma ya no estaba. La idea no surgió de la rabia, ni del dolor. Surgió del silencio. De esa claridad que se posa sobre una mujer cuando ya ha llorado suficiente. Thomas fue quien propuso el siguiente paso. Un encuentro formal. Dijo. Para aclarar la situación con todos los involucrados. Pero yo lo entendí bien. No era un encuentro. Era una trampa elegante. Y esta vez, sería yo quien decidiera el guión. La invitación salió de su despacho 2 días después. Convocatoria para revisión de actividades financieras vinculadas al fideicomiso Sullivan. Firmada por él, con fecha, hora y lugar, su oficina. El viernes a las 10 de la mañana. A cada parte se le pidió asistir sin acompañantes legales. Aún no era una citación oficial, pero sonaba lo bastante serio para que nadie se atreviera a ignorarlo. Yo, mientras tanto, me puse a hornear. Sí, hornear. Preparé una bandeja de barras de limón con la receta que Robert adoraba. Una forma de recordarme a mí misma quién era, y qué cosas merecían ser defendidas. El aroma llenó mi cocina mientras afuera el mundo seguía girando. Una parte de mí encontraba consuelo en esos gestos simples. En el cuidado de algo tangible. Algo que no podía ser falsificado. El día de la reunión amaneció claro. Me vestí sin apuro. Blusa blanca almidonada, pantalones grises, labios con un toque de color. Ni joyas ni adornos. Solo la firmeza de quien sabe que va a sentarse en la mesa no como víctima, sino como guardiana. Cargué la bandeja con las barras en una mano, y la carpeta de pruebas en la otra. En el fondo de mi bolso, el sobre original con las firmas. Sabía que cada palabra iba a importar. Que cada pausa tendría peso. Pero más que nada, sabía que no iba a estar sola. No esta vez. Al llegar, Thomas me esperó en la puerta con su gesto sereno de siempre. ¿Lista?, preguntó. Lo estuve desde el día que me llamaste, respondí, con la voz suave y la espalda recta. Porque ese día, sin saberlo, Emily dejó de ser la única que sabía jugar ajedrez. La sala de juntas de Thomas tenía algo casi eclesiástico. Ventanas altas, madera oscura, silencio de iglesia vacía. A las 10 en punto, cada uno fue tomando asiento. Emily llegó del brazo de su madre aunque la invitación lo había prohibido. Zachary en cambio entró solo, con ojeras nuevas y el gesto de quien ya no puede fingir que no sabe nada. Lo saludé con un asentimiento leve. No ofrecí sonrisas ni cortesías vacías. Coloqué mi carpeta sobre la mesa y me senté al lado de Thomas. Las barras de limón esperaban en el centro, intactas, como testigos dulces de algo que estaba a punto de cambiar. Thomas abrió la reunión sin rodeos. Estamos aquí para revisar una serie de inconsistencias en las actividades recientes del fideicomiso Sullivan. Todas las partes involucradas están presentes. Su voz era neutral, pero cada palabra era una piedra colocada con precisión. Emily cruzó los brazos. Su madre fingía dignidad, aunque ya no le quedaba mucha. Zachary mantenía la mirada fija en sus manos. Fue entonces cuando hablé con acento agudo. En la boda me dijeron que no sabía cuándo quedarme en casa, dije, con voz serena. Pero sí lo sé. Y vine hoy no para reclamar un lugar, sino para proteger lo que Robert y yo construimos. No solo con dinero, sino con valores. La madre de Emily chasqueó la lengua, como si fuera una molestia estar ahí. Pero no interrumpí mi hilo. Saqué el sobre con los documentos, y lo deslicé hacia el centro de la mesa. Aquí están los formularios, las fechas, las firmas que no autoricé, y los rastros que llevan a una misma dirección IP. Zachary alzó la vista. Por primera vez, me miró como si estuviera viendo algo distinto. Tal vez, no a su madre. Tal vez, a la mujer que no se dejó borrar. Esto no es un espectáculo, continué. Es una advertencia. No pueden jugar con el nombre de un hombre muerto, ni con el silencio de la mujer que lo amó. Y entonces me recosté en la silla. No para descansar, sino para observar cómo caía la primera ficha de un dominó que nunca fue mío.
Thomas tomó la palabra con su tono habitual, claro, meticuloso, sin una sola emoción de más. Abrió la carpeta frente a todos y comenzó con lo básico. Los formularios de retiro del fideicomiso. 3, con fechas distintas, montos precisos, y la firma electrónica de Robert repetida como un sello robado del pasado. La firma fue tomada de un archivo archivado hace más de un año, explicó. Uno que debió estar inaccesible, y sin embargo aparece aquí, 3 veces. Nadie hablaba. Emily respiraba por la nariz, rígida, como si el aire se le negara. Su madre no movía un músculo. Y Zachary, él solo miraba los documentos, con más vergüenza que sorpresa. Luego vinieron los registros digitales. Thomas proyectó en la pantalla la dirección IP desde donde se hicieron las solicitudes. Era la misma en cada caso. Una red doméstica. El proveedor de servicio coincidía con la zona donde vivían Emily y Zachary. Tal vez fue un error, se atrevió a decir Emily, con voz quebrada. Yo solo quise ayudar con los preparativos. Estábamos presionados. Fue por amor. Por amor. Esa frase me heló más que toda la evidencia. Por amor, dijo. Como si usar el nombre de un muerto, robar de un fondo que no le pertenecía, y hacerme pasar por fantasma en la boda de mi propio hijo, fuera una muestra de cariño mal entendido. Me incliné hacia adelante y saqué el último documento. Este es un correo del organizador, dije. Donde se lee, textualmente, Shred everything with her name on it, she won't know. Silencio. El tipo de silencio que solo se rompe con la verdad. Emily bajó la vista. Su madre cerró los ojos como quien quiere desaparecer. Zachary se llevó la mano a la frente, y por un segundo, pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, atrapado entre el amor a una mujer y la sombra de su madre, esa que él mismo dejó apagarse por comodidad. Y yo, en mi silla, no sentí rabia. Sentí el peso dulce de la justicia acercándose. Lenta, pero segura. Como todo lo que vale la pena. Tomás cerró la carpeta con un leve golpe seco. No fue teatral, pero sí definitivo. El sonido pareció despertar algo en Zachary, que hasta ese momento no había pronunciado ni una sola palabra. Sus ojos seguían fijos en el sobre abierto, en las pruebas, en todo lo que ya no podía negarse. Y fue entonces que Thomas lo miró de frente, y lanzó la pregunta que yo había evitado durante semanas. ¿Tú sabías de esto, Zachary? Mi hijo abrió la boca pero por un instante no salió nada. Después, la voz le salió rota, como de alguien que lleva días reprimiendo verdades. No, yo. Pensé que ella estaba trabajando con mamá, que ya habían hablado. Emily ni siquiera volteó a mirarlo. Mantenía la vista clavada en la mesa, como si el suelo fuera a tragarla y salvarla de tener que dar explicaciones. Zachary me buscó con la mirada. Y lo vi. Lo vi como cuando era niño y rompía algo sin querer. Esa mezcla de culpa y desconcierto. Esperando que yo lo perdonara antes de que siquiera pudiera explicarse. Yo confié en ella, mamá, murmuró. Asentí, sin rabia. Lo sé. Pero el amor no se esconde detrás de la firma de tu madre, Zachary. El amor no te convierte en cómplice por omisión. Él bajó la mirada. Un gesto tan simple, pero que pesó más que todas las pruebas sobre la mesa. Thomas guardó los documentos. La reunión había dicho todo lo que debía decirse. Pero antes de cerrar, me incliné un poco hacia Zachary. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de respeto. De saber quién construyó este apellido contigo. Y quién quiso borrarlo. Emily seguía muda. Su silencio, ahora, era más elocuente que cualquier defensa. No hubo lágrimas, ni súplicas, solo una quietud helada. La de quien ya entendió que su juego había terminado. Y en ese momento, sin levantar la voz, sin amenazas, sentí que el terreno volvía a nivelarse bajo mis pies. La madre invisible, la que se quedó atrás de la columna ya no estaba. Ahora era yo quien hablaba. Y todos escuchaban. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era el padre de Emily. Su voz sonaba tensa, quebrada en las orillas. Me pidió disculpas. No en nombre de su hija, en nombre de su familia. Nos avergüenza profundamente lo que ocurrió, dijo. Y por un momento, lo creí. Porque su tono no buscaba excusas. Buscaba cerrar una herida antes de que sangrara más. Prometió que se harían responsables del dinero desviado. Que devolverían cada centavo.
que hablaría con su abogado. Yo asentí. No por generosidad, sino porque sabía que no era un favor, era una obligación moral. Una deuda que no se mide en dólares sino en dignidad. Ese mismo día, la wedding planner fue despedida. Thomas recibió una confirmación oficial por escrito. En los círculos sociales del club al que los Harrison pertenecían, el rumor ya se había vuelto marea. Fotos fueron eliminadas. Publicaciones editadas. De pronto, ya nadie recordaba haber reído con aquella broma sobre la suegra que no sabía cuándo quedarse en casa. La boda, en boca de todos, dejó de ser un cuento de hadas. Se volvió un escándalo de salón. Lo que debía ser la consagración de una unión se transformó en ejemplo de lo que ocurre cuando se juega con la memoria de los muertos y con la paciencia de una madre viva. Y entonces, algo inesperado. Zachary volvió a casa. Apareció una tarde, sin avisar, con una caja en las manos. No traía flores, ni disculpas aún. Solo su presencia. La misma que yo había añorado durante meses. Se sentó a la mesa del comedor, como si no supiera por dónde empezar. Están diciendo muchas cosas, dijo en voz baja. Pero yo solo quiero saber si tú estás bien, lo miré. No como madre dolida, sino como mujer que había defendido su lugar sin perder la cabeza. Estoy entera, respondí. Rota por dentro, quizás. Pero entera. No lloró. Yo tampoco, no hacía falta. Porque en ese silencio compartido, algo empezó a moverse. No el perdón. Aún no. Pero sí la voluntad de mirarnos otra vez como quienes fuimos antes de todo esto. Las semanas siguientes fueron un desfile de firmas, reuniones y documentos. Thomas se encargó de todo, con la precisión de un cirujano legal. Yo, por primera vez en mucho tiempo, no tuve que suplicar por justicia. Solo firmar, mirar y asentir. A veces, ese es el mayor alivio, que alguien te crea sin que tengas que probar que vales. Emily y Zachary suspendieron el trámite de matrimonio civil. No lo cancelaron, no aún. Pero la pausa lo decía todo. La ilusión se había resquebrajado, y aunque aún vivían bajo el mismo techo, la distancia entre ellos ya no era invisible. Era una línea trazada con tinta legal. El fideicomiso fue revisado de arriba a abajo. Se activó una cláusula que hasta entonces había estado dormida. La posibilidad de nombrar un segundo coadministrador en caso de irregularidades. Thomas redactó la solicitud. Zachary la firmó. Y yo recuperé mi lugar como cofiduciaria del patrimonio de Robert. Una nueva norma se añadió de inmediato. Ninguna transacción podría efectuarse sin la aprobación de ambos administradores. Doble visto bueno. Doble responsabilidad. Era, en esencia, un candado que debió haberse puesto desde el principio. El gesto más inesperado llegó de los padres de Emily. Para evitar un litigio que habría arruinado su nombre y su bolsillo, transfirieron $39.000 de regreso al fideicomiso. Lo hicieron en silencio. Sin carta. Sin disculpas. Pero con rapidez. La clase alta sabe cuándo retirarse antes de perder del todo. Y el anillo de compromiso. Ese anillo con diamante redondo que Emily había mostrado en cada reunión en cada red social, desapareció de su dedo. No se discutió. No se dramatizó. Simplemente fue devuelto. Fue Zachary quien lo entregó sin decir una palabra a Thomas. Y Thomas, sin levantar la vista, lo colocó en una pequeña caja de seguridad junto al resto de los archivos. Yo lo observé todo sin lágrimas. No porque no doliera, sino porque ya no era dolor lo que me movía. Era otra cosa, más parecida a la calma de haber reparado una grieta antes de que se tragara toda la casa. Un mes después, en una tarde gris de esas que invitan al silencio, Zachary llegó con 2 cafés en la mano y una carta doblada en el bolsillo. No traía defensas, ni explicaciones ensayadas, solo el cansancio en la mirada y un tipo de tristeza que no busca consuelo, sino perdón. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde le enseñé a dividir fracciones, donde curé sus primeras fiebres, donde me pidió ayuda para escribirle una carta a su primer amor. Puso la carta frente a mí, sin palabras. La abrí. Mamá. No supe cómo detenerlo. Y al no detenerlo, lo permití. Quise creer que si cerraba los ojos todo saldría bien. Pero en ese silencio, dejé que te hirieran. Tú siempre me protegiste. Incluso cuando no lo noté. Incluso ahora. Lo siento. Te fallé.
Gracias por no fallarme tú. No lloré. Ya no. No por falta de emoción, sino porque esas palabras eran más sanadoras que cualquier lágrima. Lo miré. ¿De verdad creíste que te odiaría por esto? Le pregunté. Él negó con la cabeza, luego asintió. Como si no supiera bien qué creer. Entonces, sin hablar más, me abrazó. Fue largo. Sin apuro. De esos abrazos donde uno se permite caer un poco sin miedo a romperse. Al levantarse para irse, sacó un pequeño llavero de su chaqueta. Me lo entregó. Son llaves del estudio del fondo. Lo pinté. Puse una silla cómoda. Tiene luz natural. No es mucho. Pero, quiero que tengas un lugar que sea solo tuyo. Donde nadie pueda sacarte. Donde nadie pueda decir que no perteneces. Asentí, con un nudo dulce en el pecho. No por el gesto en sí, sino por lo que significaba. El reconocimiento. El regreso aunque torpe de mi hijo. Cuando se fue, colgué las llaves en el gancho junto a la ventana, justo al lado de una foto enmarcada. Zachary tenía 5 años, y yo lo sostenía en brazos, riendo. Nadie nos podía borrar de esa imagen. Y ahora, después de todo, nadie podría volver a borrarme de su vida.